Hola, me llamo Isaac Villanova y trabajo en el Instituto Valenciano de la Edificación y voy a hablar sobre las propiedades de la madera. Primero, como generalidades, la madera cuando se utiliza en construcción no es un material que sea biológicamente inerte como otros materiales más comunes en construcción como el acero o el hormigón, ya que se obtiene de un ser vivo. Entonces sus propiedades no son modificables. La madera se extrae de árboles que ha crecido, cada uno de los árboles, para suplir las propias necesidades vitales que ha tenido cada árbol en función del entorno en el que se encuentre. Entonces tenemos que lidiar con todas estas particularidades en cada uno de los aspectos del cálculo y del diseño que se realice con madera. Además, al ser un material orgánico, puede ser atacada por agentes abióticos como la humedad, la temperatura, el fuego, los agentes físicos y mecánicos o el sol, pero también por agentes bióticos, y esto también es una diferencia notable respecto a otros materiales como el acero y el hormigón, es decir, la madera puede ser atacada por insectos, hongos y bacterias, y esto también se tiene en cuenta en la normativa relacionada con el material de la madera. En edificación en concreto no se utiliza cualquier tipo de madera que provenga de una planta para edificar, sino que se necesitan maderas que tengan un cierto porte, lo que se conoce como maderas leñosas de ciertas dimensiones y cuyas propiedades estén definidas para poder permitir realizar los cálculos. En concreto, en la madera serrada de edificación, la normativa la clasifica en dos tipos. Clasifica las maderas coníferas, en las que se incluye también el chopo y castaño, por tener algunas propiedades resistentes y densidades similares a las de las coníferas, y en la normativa vienen clasificadas con la letra C, que viene del inglés coniferous, que significa conífera. Y la otra clasificación que hace la normativa son las frondosas, que vienen representadas por la letra D, que viene a decir en inglés deciduous, que significa caducifolio. No obstante, esta manera de clasificarlo en base a la traducción de dónde viene la C y la D puede ser un poco engañosa porque no todas las frondosas son caducifolias y ni todas las coníferas son perennes. Entonces, ¿de qué manera podemos distinguir mejor o qué clasificación sería la más rigurosa para saber si una especie es conífera o es frondosa? Pues esto lo vemos en las clasificaciones filogenéticas. Es decir, las maderas que se utilizan en edificación están clasificadas en el grupo de las espermatofitas, que es un grupo monofilético del reino Plantae, y en concreto espermatofitas significa plantas con semilla. Dentro de esa clasificación hay dos divisiones. La primera de ellas, que son las gimnospermas, tienen un taxón, que es el taxón Pinidae, que dentro de ese taxón la mayoría de las especies que hay son lo que se conoce como coníferas. Y la otra división, que son las angiospermas, que significan plantas con flor, dentro de ellas hay algunas que son más leñosas que otras. A nosotros para edificación necesitamos especies leñosas y dentro de esa clasificación, que hay varios subtipos, las que tienen ciertas dimensiones son las que son de interés para nosotros. En concreto, respecto a las especies de madera, hay más de 16.000 especies estimadas en el mundo, de las cuales se comercializan unas 2.000, y de esas 2.000 unas 500 son coníferas y 1.500 son unas frondosas. En España se comercializan unas 50 y 100 respectivamente, y las más importantes son las que están aquí listadas y en las que se especifican algunos de los usos principales para los que se utiliza. Es de especial mención el señalar que el eucalipto es una de las maderas de más resistencia que hay en Europa y que donde más abunda es en Galicia. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar las frondosas y las coníferas de manera un poco más de ir por casa, digamos? Una de las primeras maneras es basarnos en la clasificación filogenética, ya que una de las coníferas venían a significar semilla desnuda y las frondosas eran plantas con flor, que acaban encapsulando la semilla en forma de fruto. Entonces, este es un primer indicio para distinguir las especies. La semilla desnuda sería, por ejemplo, el pino oregón, como tenemos en esta imagen, y la encapsulada, fruto, pues este caso de aquí, que sería el castaño, que sería una frondosa. También podemos diferenciarlas por la forma de la hoja.
Si la forma de la hoja tiene más forma de aguja apuntada o forma de escama, entonces es el tipo de hojas característico de las coníferas. En cambio, si las hojas son anchas, ese es el tipo característico de hoja de las frondosas, como en este caso que estamos comparando pues, pino laricio con un chopo. Y luego también se puede distinguir por la sección de su tronco. En las coníferas, lo que son los anillos de crecimiento, esa estructura interna que hay macroscópica de la madera y de la que hablaremos ahora en detalle, es más notable. Y en cambio en las frondosas, los anillos de crecimiento están algo más desdibujados y puede tener más presencia lo que se llaman radios leñosos, que son estas líneas blanquitas que van desde el borde de la corteza hasta el centro del árbol. No obstante, esto no es así en todas las especies coníferas y frondosas. Esto es solo una clasificación visual para tener alguna referencia. No obstante, la clasificación rigurosa es aquella especificada en la clasificación filogenética. Entonces, la anatomía de la madera viene muy condicionada por la estructura celular. Como es un material orgánico y natural, todo viene condicionado por esa subestructura a nivel celular que compone la madera. Los tejidos de la madera están especializados en realizar funciones vitales de cada uno de los árboles, es decir, conducir la savia, transformar y almacenar productos vitales y darle sostén y porte al vegetal. Esa tercera propiedad es la que nosotros queremos aprovechar en edificación. Entonces, por ser un material natural y tener una serie de estructuras internas con diferentes funcionalidades, el material es heterogéneo y eso caracteriza muy notablemente las propiedades físicas y mecánicas de la madera. Para comprender muchas de las propiedades de la madera y su comportamiento respecto a otros materiales de construcción, un buen análisis es entender cómo funciona la madera a nivel interno. Es decir, vamos a estudiar la madera desde a nivel celular, pero también vamos a analizar cómo están construidas esas células, ya que a cada una de las escalas de estructura interna de la madera, la composición de cada una de esas escalas genera unas propiedades u otras. A nivel submicroscópico, es decir, cuando se realizan aumentos superiores a los 3000, se pueden observar las sustancias que forman la madera, las que forman las paredes celulares de la madera. Y principalmente son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La más importante de ellas es la celulosa, se acaba organizando en una serie de fibrillas que se ordenan a su vez en cadenas, que se terminan ordenando en fibras. Y esas fibras son las que generan las paredes celulares. Las paredes celulares generan unos huecos que permiten la conducción de sustancias y a su vez esas paredes celulares están formadas por varias capas. Las capas serían las que tenemos aquí en la imagen, la S1, la S2 y la S3, siendo la más importante de ellas la S2, donde las microfibrillas están más ordenadas, es decir, están más orientadas en la dirección principal de la fibra, permitiendo que funcionen mucho mejor a tracción. En cambio, las capas S1 y S2, las capas S1 y S3, que están menos ordenadas, lo que hacen es zunchar esa capa S2 y darle algo de resistencia a compresión. Y luego todas esas fibras están incluidas en una matriz de hemicelulosa y de lignina que termina por dar cohesión a todo el conjunto. Se puede hacer una analogía de esta estructura dando a entender que el acero de la madera sería la celulosa y que el hormigón de la madera, lo que lo mantiene unido, sería la lignina. Entonces, las consecuencias físicas de esta estructura son que los movimientos por humedad son de 10 a 20 veces mayores en la dirección transversal que la longitudinal, ya que esas fibras de las paredes celulares funcionan como pequeñas esponjas que pueden absorber o expulsar humedad y variar el volumen de la madera. Si después analizamos la estructura microscópica, que estaría en el orden de los 2000 aumentos, aquí ya podemos ver las células en sí, que están formadas de lo que hemos visto anteriormente. Las células principales de la madera hay dos tipos, son las traqueidas y las de parénquima. Las traqueidas
Tienen forma de uso de unos 2 a 5 milímetros de longitud y crecen en capas anulares. Aquí en la imagen podemos ver que hay unas células que tienen como unos agujeros más grandes y otras que son más densas. Esas que tienen el agujero más grande es lo que se llama traqueida de leño temprano o lo que se conoce como madera de primavera, y las que hay al fondo son las de la traqueida de leño tardío o lo que se conoce como madera tardía o de verano. Esto termina revirtiendo en lo que son los anillos de crecimiento, que a nivel macroscópico es lo que podemos percibir, ese cambio de color por la diferente densidad que hay en el crecimiento de las traqueidas según la época del año en la que nos encontremos. Y además eso tiene sentido también el hecho de que en las frondosas esta estructura se desdibuje más, porque las frondosas, al estar en climas más tropicales donde la diferencia entre el invierno y el verano no es tan acusada, pues entonces la diferencia entre la madera de primavera y la de verano tampoco es tan acusada. Luego hay otro tipo de células, que son las de parénquima, que lo que realizan es almacenar y transporte de sustancias y generan esos radios leñosos y canales resiníferos que veíamos también con más presencia visual, a simple vista visual, en las frondosas, donde son más numerosas. Y la conclusión de esta estructura, de cómo están ordenadas las células, es que hay más células orientadas en la dirección longitudinal de la madera. Eso tiene como consecuencia que la madera es de 20 a 40 veces más rígida en la dirección longitudinal que en la transversal. Si después analizamos la estructura de la madera a nivel macroscópico, podemos percibir que hay lo que se conoce como anillos de crecimiento, que es lo que acabamos de comentar, pero hay otra serie de estructuras como la corteza, el líber y el cambium, la corteza que protege al árbol por el exterior, el líber por el que se produce el descenso de las sustancias de las que vive el árbol, y el cambium, que es la que va generando corteza, es la capa que genera corteza y albura y hace crecer al árbol. También se pueden percibir radios leñosos. Esto genera discontinuidad en el tejido porque funciona en sentido perpendicular al longitudinal del tronco, pero ayuda a las compresiones radiales, como veremos más adelante. Después podemos distinguir también que hay una parte central de la madera, que sería el duramen, y ahí son células que son más envejecidas y tienen la función fisiológica detenida. En cambio, las que tienen la función fisiológica activa son las células que se encuentran en la albura y que conducen la savia desde las raíces hasta la copa, en sentido contrario a lo que se hace en el líber. Después hay un tipo de madera especial, que es la madera juvenil, porque cuando crece el árbol, cuando está creciendo los primeros años, las traqueidas son de menor longitud y la pared es más delgada, la pared celular de esas traqueidas. Entonces, durante esos de 5 a 20 primeros anillos, la madera tiene menos resistencia a pesar de que forme parte del duramen. Y después también hay un tipo de madera, que es la que se conoce como madera de reacción, en la que si el árbol por algún motivo externo crece de forma desigual, lo que ocurre es que las coníferas sobrelignifican y las frondosas sobrecelulosan. Entonces, a veces hay troncos que no son de sección perfectamente circular, sino que en función de las condiciones de crecimiento del árbol puede generarse lo que se conoce como madera de reacción, que son esas irregularidades en el perímetro. Y a nivel macroscópico, lo que nos va a condicionar, y es de gran importancia, tanto en el cálculo como en el diseño de estructuras de madera, es la configuración geométrica que genera el hecho de que el árbol crezca longitudinalmente y que de forma radial crezca en forma de anillos. Es decir, esos anillos de crecimiento generan que la madera tenga tres direcciones principales: la dirección axial, la longitudinal del árbol; la dirección radial, que sería la dirección perpendicular a cada uno de los anillos, que pasa por el centro del tronco; pero luego la tangencial, cada una de las direcciones que es tangencial a cada uno de esos anillos, generando tres direcciones principales en la madera.
Los nudos y la desviación de las fibras explican que la resistencia de tracción paralela a la fibra baje de 100 newtons milímetro cuadrado en la madera que sea libre de defectos hasta 10 newtons milímetro cuadrado en la madera comercial de baja calidad. Es decir, que esas imperfecciones que acaba habiendo a nivel macroscópico en la madera nos van a afectar también de forma muy notable en el cálculo y también va a ser algo que tengamos que tener en cuenta de la estructura macroscópica. Vale, a continuación vamos a ver las propiedades físicas de la madera y la principal de ella es la anisotropía, algo derivado de esta estructura macroscópica que acabamos de ver. La madera es un material ortótropo, es decir, dentro de la anisotropía en concreto no es que sea amorfa, sino que tiene propiedades en 3 direcciones principales que son perpendiculares entre sí, a saber, la longitudinal o axial, la radial y la tangencial, que en la práctica se acaban simplificando a 2, que serían lo que comúnmente se trata como la dirección paralela a la fibra, que sería la axial o la longitudinal, y la dirección perpendicular a la fibra, lo que sería la dirección transversal. Las diferencias entre las direcciones radiales y tangenciales son de un orden mucho menor que respecto a la longitudinal, de ahí que en la práctica se simplifique a esas 2. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver eso expresado en términos de resistencia relativa a compresión, donde si la resistencia a compresión en la dirección longitudinal está del orden de 100, pues en la radial estaría del orden de 15 y en la tangencial de 9. Entonces, 9 y 15 están en un orden de magnitud mucho más similar que la dirección longitudinal, de ahí que se haga esa simplificación. Una propiedad importantísima de la madera y que afecta mucho a la resistencia y a otra serie de factores que veremos es el agua que hay en la madera. Para entender el agua en la madera, primero tenemos que hablar de los tipos de agua que puede contener la madera. El primero de ellos es lo que se conoce como agua de constitución. Esa es el agua que forma parte intrínseca de la madera e intentar eliminarla por desecación supondría destruir el material en sí. Siempre hay una parte de agua que no se puede eliminar por completo y se conoce como agua de constitución y que está impregnada por toda la estructura celular de la madera. Después tenemos lo que se conoce como agua de impregnación. Esa también está contenida en las paredes celulares, pero esa sí que se mantiene en equilibrio con la humedad del ambiente. Tiene gran influencia en las propiedades físico-mecánicas de la madera y puede llegar un momento en el que las paredes celulares de la madera se saturen de agua. ¿Vale? Cuando se alcanza ese punto, se dice que se ha alcanzado el punto de saturación de las fibras y en coníferas está en torno al 28 al 30% de humedad. Esta agua de impregnación de las paredes celulares sí que se puede eliminar por desecación en estufas a 103 más menos 2 grados centígrados. Y esto es importante en el cálculo de la madera porque como afecta a las propiedades mecánicas y va a afectar a la resistencia, es un parámetro que tendremos que controlar. Y luego hay un tercer tipo de agua, que es lo que se conoce como agua libre. Ese agua se encuentra por encima del punto de saturación de las fibras, es decir, si las paredes celulares ya han absorbido toda el agua que podían, la madera puede seguir absorbiendo agua porque se almacenan las cavidades de las células y en los canales que posee la madera. Esto no influye en las propiedades físico-mecánicas, excepto naturalmente en su densidad aparente, ya que pesará más en función del agua libre que contenga la madera. Entonces, una vez analizado los tipos de agua que puede presentar la madera, podemos hablar del contenido de humedad de la madera. El contenido de humedad de la madera se expresa en lo que se conoce como un porcentaje de peso anhidro, es decir, es la relación entre la masa de agua que hay contenida en una pieza de madera y la masa de la pieza totalmente seca. Es decir, que no representa un porcentaje de saturación, sino que representa la relación que hay de agua versus la relación que hay de madera, por lo que puede exceder el 100%. Por ejemplo, la madera verde o la madera recién cortada puede estar del orden del 50 al 110%. La madera que esté secada al aire, pues del orden del 16 al 18%. Pero si la madera está sumergida, como tendría mucha agua libre,
puede tener más cantidad de agua que cantidad de madera. Entonces, estar el contenido de humedad en porcentajes entre 100 al 200%. En cambio, si la intentamos secar al máximo, la madera anhidra, que se secaría en estufa para medir el contenido en humedad y poder calcularlo con precisión, sería el 0%. Entonces, repercusiones del contenido de humedad, que a mayor humedad, menor resistencia, y además se favorecen los ataques de agentes bióticos. Y su variación genera también cambios volumétricos. Entonces, esto también son cuestiones que tenemos que tener en cuenta en los cálculos y en el diseño. La siguiente propiedad importante de la madera es que es higroscópica, es decir, absorbe y pierde agua en función de las condiciones del ambiente. Es importante que cuando se ejecutan estructuras de madera reducir al máximo la variación de movimientos producido porque varíe también la humedad del ambiente en el que se encuentra la madera. Es decir, hay que instalar la madera cuya humedad sea lo más parecida a la humedad de equilibrio higroscópico de las condiciones higrotérmicas del espacio en el que se vaya a ubicar. Por ejemplo, si tenemos una madera que está en un local a 20 grados y a 40% de humedad relativa, la humedad de equilibrio de la madera sería del 8%. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos a base de ensayos que se han realizado y que se reflejaron en lo que se conoce como ábaco de Coleman, donde podemos ver que para el punto de intersección entre 20 grados y una humedad relativa del 40% está próximo a la curva de color naranja que se corresponde con la humedad de equilibrio del 8% que vemos en el eje vertical de la derecha. Siempre habrá variaciones dimensionales inevitables por esta fluctuación de condiciones ambientales. Lo que es importante es hacer que esas variaciones dimensionales sean lo más pequeñas posibles, controlando esa humedad de equilibrio en las maderas que se vayan a instalar en cada espacio. Estas variaciones de humedad provocan hinchazones y mermas en la madera. Y esta hinchazón y merma por el cambio volumétrico que se produce por el cambio de humedad solo tiene lugar cuando no hay agua libre, ¿vale? El cambio volumétrico se produce por variaciones de la cantidad de agua de impregnación, porque la cantidad de agua que hay en las paredes celulares de la madera varía. La madera comienza a contraerse cuando la humedad baja del 25 al 35% y adquiere el volumen máximo, por lo tanto, cuando la humedad alcanza el punto de saturación de las fibras. La diferencia que hay entre las contracciones en el sentido radial y tangencial es la causa por la que se deforma la madera durante el proceso de secado. Es decir, si vemos el dibujo de aquí, de esta diapositiva, vemos que si por cada unidad, si longitudinalmente la madera se hincha y merma una unidad, en dirección radial lo hace 20 unidades y en la tangencial lo hace 40 unidades. Entonces esa diferencia entre ese 20 versus ese 40 hace que durante el proceso de secado los cortes de madera se deformen. La contracción o la merma puede tener repercusiones en la seguridad de la estructura, puede inducir tensiones en las uniones, puede provocar desajustes y holguras si se coloca con demasiada humedad y después la madera pierde humedad y se seca. Pueden aparecer fendas de secado, es decir, grietas en la madera que disminuyan la calidad de la pieza y que además favorezcan el ataque de xilófagos, es decir, de insectos que se alimenten de la madera. Esa hinchazón y esa merma provoca variaciones dimensionales, como hemos comentado, de la madera tras el secado según los tipos de corte. Si vemos en este dibujo podemos ver que los cortes radiales, que sería el que está abajo a la izquierda, apenas tienen deformación de la pieza, porque por esas variaciones de secado, en ese corte sería más óptimo. Pero si el corte se realiza en tablas tangenciales, como el que tenemos en la imagen arriba del todo, por esa diferencia que hay en la hinchazón y merma de la dirección radial respecto de la tangencial, sí que se producen variaciones dimensionales más acusadas. Entonces, hay una importancia del aserrado a la hora de controlar este tipo de deformaciones por variaciones de humedad. Otra propiedad de la madera sería la densidad.
y dentro de la densidad hay que hablar de dos densidades. La densidad real, es decir, la densidad de la pared celular, está del orden de unos 1500 kilos por metro cúbico y es sensiblemente igual en todas las especies, porque todas las especies más o menos tienen el mismo tipo de pared celular. Lo que ocurre es que entre especies sí que varía los huecos que hay en su interior y eso afecta a la densidad aparente. Es decir, varía incluso dentro de la misma especie, pues depende de factores como el grado de humedad, de la edad del árbol o de factores genéticos individuales. Entonces, cuando se habla de coníferas, las densidades se mueven dentro de unos 400 a 550 kilogramos metro cúbico y las frondosas entre 600 a 700 kilogramos metro cúbico. Y el valor de las densidades se suele dar referida al 12% de humedad, es decir, 20 grados y una humedad relativa del ambiente del 65%. La densidad es una de las propiedades que mayor ventaja le da a la madera, porque su baja densidad relacionada con su resistencia y su módulo de elasticidad permite ejecutar estructuras mucho más ligeras. Entonces esto, como veremos, tendrá muchas ventajas. Otra propiedad de la madera es el coeficiente de dilatación térmica, es decir, se provocan cambios dimensionales por variación térmica, no por variación de la humedad como hemos visto hasta ahora, sino por variación térmica. Lo que ocurre es que cuando se incrementa la temperatura de la madera ocurren dos cosas. Primero, aumenta de volumen por el fenómeno de dilatación térmica. Lo que pasa es que al aumentar la temperatura va a perder humedad la madera. Entonces, a pesar de que ha aumentado de volumen, después va a contraerse posteriormente. Entonces, esa compensación, los cambios dimensionales son inferiores a los producidos por pérdida de humedad, por lo que la normativa actual de cálculo admite desestimarlo en estructuras de madera. Y en esta tabla de aquí podemos ver los coeficientes de dilatación térmica que hay entre varios materiales para poder compararlos. Y como último apartado de esta sección de la presentación, hablar sobre la protección preventiva frente a agentes bióticos. Es decir, la normativa, según el uso en el que se vaya a ubicar las estructuras de madera, establece diferentes clases de uso, que no hay que confundir con lo que más adelante veremos, que son clases de servicio. ¿Vale? Entonces, en la normativa se establecen estas 6 clases de uso en función de unas descripciones que se dan o del contenido de humedad de la madera, y da también algunos ejemplos. Entonces, según esas clases de uso, la normativa exige que se aplique una protección a la madera con unos agentes químicos que debe penetrar más o menos dentro de la madera para protegerlos frente a los ataques de esos agentes bióticos. Y eso viene definido en las clases de uso y que no hay que confundir con las clases de servicio. Vale, vamos a ver ahora las propiedades mecánicas de la madera. Antes de analizar las propiedades mecánicas que son de aplicación para el cálculo, vamos a hablar de las tensiones de crecimiento, es decir, de las necesidades mecánicas que tiene el árbol a lo largo de su vida y son para las que se ha desarrollado genéticamente. El árbol tiene, como podemos ver en el dibujo de la izquierda, en su estado normal, tiene tracciones por el exterior y compresiones en el interior. Lo que ocurre es que a lo largo de su vida el árbol ha generado la capacidad de soportar resistencias al viento, que es un esfuerzo mecánico de corta duración que induce flexiones dentro del árbol. El árbol falla antes por compresión y lo hace a unos 27 newtons milímetro cuadrado. Entonces, si vemos el sumatorio de diagramas de tensiones que hay a la derecha en la diapositiva, veremos que las tensiones internas en reposo del árbol disminuyen las compresiones que le provoca el viento. El árbol no ha crecido para desarrollar resistencias para soportar cargas de viento de larga duración, pero sí las que son cíclicas. Eso hace que la madera sea un buen material para absorber cargas de tipo cíclico y eso es algo que está contemplado en la normativa, como veremos más adelante. Entonces, si analizamos ahora los tipos de resistencia a los que podemos someter a la madera en estructuras, vamos a empezar hablando por la que peor funciona de todas, que es la tracción perpendicular a la fibra, la que en la normativa viene designada por FT, T de tracción 90,
porque la fuerza está formando 90 grados respecto a la dirección principal de la fibra, y K porque es la tensión característica. La tracción perpendicular a la fibra es la que hay que evitar a toda costa en las estructuras, porque la madera tiene muy baja resistencia, debido a que tiene pocos radios leñosos, es decir, el árbol no ha crecido teniendo la necesidad de absorber tracciones perpendiculares a la fibra. Por eso los valores característicos de la madera clasificada se encuentran en torno a 0,4-0,6 newtons milímetro cuadrado. Este tipo de esfuerzos se puede evitar haciendo buenos diseños constructivos y conociendo el material. Y se puede solucionar cosiendo las fibras entre sí con tornillería. El acero sigue siendo indispensable en este caso para la madera, porque tiene mucha capacidad mecánica en muy poca superficie. La ventaja de construir con madera es que se optimiza el uso del acero, que tiene más impacto ambiental. Entonces, estamos utilizando con inteligencia los materiales porque aplicamos cada uno de ellos donde de verdad son necesarios. Luego, otro tipo de esfuerzo, que también es muy bajo, es el de compresión perpendicular a la fibra, es decir, C90K. Esta resistencia también es muy baja, como la de tracción, ya que la madera tampoco ha crecido teniendo esa necesidad. El tronco no ha crecido teniendo que aguantar esfuerzos que sean perpendiculares al tronco. Entonces, los valores característicos de la madera clasificada en este caso son entre 2 y 2,7 newtons milímetro cuadrado. Este tipo de esfuerzo es muy característico en las zonas en las que se producen apoyos de vigas, porque ahí se concentra la carga en superficies pequeñas, pero hay que controlar el cálculo para que no se produzcan deformaciones por aplastamiento. Una analogía bastante intuitiva para entender cómo funcionan este tipo de esfuerzos es pensar que mecánicamente la madera se comporta como si fuese un paquete de pajitas. Es decir, si tenemos un paquete de pajitas e intentamos, y el paquete de pajitas, están todas las pajitas pegadas entre ellas con algún tipo de adhesivo, si intentamos estirar las pajitas, lo único que nos está manteniendo cohesión entre las pajitas sería el adhesivo entre ellas. Es decir, es muy fácil desprenderlas. Y por lo tanto la madera tiene muy mal comportamiento con tracciones perpendiculares a la fibra. En cambio, si lo que estamos haciendo es comprimir el paquete de pajitas, como las pajitas tienen huecos, ofrece algo de resistencia a compresión, pero sigue siendo muy baja. El árbol no ha crecido para tener esa necesidad estructural. En cambio, si cogemos el paquete de pajitas y lo estiramos en la dirección paralela a la fibra, ahí sí que estamos utilizando uno de los esfuerzos con los que el árbol ha crecido. En la madera libre de defectos, esta resistencia es la más alta. Está del orden de 100 newtons milímetro cuadrado. Lo que ocurre es que eso es en el estado natural del árbol. Cuando la madera se procesa y se corta, aparecen una serie de defectos y la resistencia a tracción es muy susceptible a este tipo de imperfecciones. Por ejemplo, los nudos. Es decir, un tronco puede tener las fibras todas orientadas en la dirección del tronco y tener ramas, y esas ramas generan nudos, pero el árbol ha crecido con esas condiciones. Cuando al árbol le cortamos las ramas y del tronco lo seccionamos en tablas, esas tablas tienen también nudos. Pero claro, ahí ya no está la rama dando continuidad a todo el conjunto del material porque lo hemos seccionado, y el nudo nos está interrumpiendo las fibras de la tabla que estamos aprovechando estructuralmente. Entonces, eso hace que la resistencia, los valores característicos de la madera clasificada a tracción estén del orden de 8 a 18 newtons por milímetro cuadrado. Es decir, es muy susceptible a ese tipo de imperfecciones. Si vemos el diagrama de tensión de formación en madera libre de defectos que tenemos aquí a la derecha, podemos ver que cuando está próximo a la rotura es muy frágil, ¿vale? Es decir, el diagrama sí que permite que la madera se deforme y que tenga cierta ductilidad, pero cuando está próximo a la rotura de las fibras es tremendamente frágil y no avisa. No obstante, sí que se genera mucha flecha antes de que se provoque la rotura de la madera. Y si hablamos de la compresión paralela a las fibras, es decir, FC0K,
en la madera libre de defectos es menor que la resistencia a tracción. Lo que ocurre es que en la madera clasificada esta relación se invierte. En madera clasificada la compresión es ligeramente mejor que la tracción. ¿Por qué? Porque los defectos, los nudos, por ejemplo, si bien a tracción nos interrumpían las fibras, en compresión el nudo sí que nos sirve un poco, sí que trabaja algo a compresión. Entonces, la influencia de los nudos es menor en el caso de la compresión paralela a las fibras. Eso hace que los valores característicos de la madera clasificada estén entre 16 y 23 newtons milímetro cuadrado. Lo que ocurre es que en la práctica la madera a compresión, como tiene un bajo módulo de elasticidad, hace que sea muy susceptible al fenómeno del pandeo y de alguna forma ese buen comportamiento que tiene la madera a compresión termina mermándose. Como la tracción y la compresión tienen comportamientos diferentes, al final resulta más práctico referirse al efecto conjunto de ambos y se habla de resistencia a flexión característica, que es el valor FMK en la normativa. Debido a esta presencia de imperfecciones en la madera y el cómo afectan estas imperfecciones a la resistencia, se está obligado a clasificar el 100% de la madera que llegue a obra. Todos los lotes deben ser solventes y los valores característicos de la resistencia a flexión de la madera se encuentran entre unos 14 y unos 30 newtons milímetro cuadrado. El comportamiento acortante de la madera causa tensiones tangenciales y debido a que tenemos tres direcciones principales en la madera, eso genera distintos comportamientos internos. Es decir, si vemos en la imagen de la derecha, en la primera, la que está grafiada como A, cortadura, vemos que las tensiones tangenciales provocan lo que se conoce como esfuerzos de cortadura, es decir, hay un cortante que está siendo aplicado en dirección perpendicular a las fibras. No obstante, esos cortantes generan tensiones tangenciales que, por el equilibrio que vemos en la segunda imagen en horizontal, donde está el diagrama de tensiones rasantes de Cauchy, ahí podemos ver que las tensiones tangenciales también provocan tensiones rasantes y esas tensiones rasantes nos generan los dos tipos que vemos arriba, que son el tipo B y el C. Es decir, puede generar tensiones rasantes por deslizamiento o tensiones rasantes por rodadura, en función de si va en una dirección de las fibras o en otro. Además, esas dos fuerzas provocan distorsiones angulares, es decir, deformaciones, y dependen del módulo de elasticidad acortante, cuya relación con el módulo de elasticidad longitudinal es del orden de 16 veces menor. Y los valores característicos de la madera clasificada acortante está en torno a los 3-4 newtons milímetro cuadrado. Es muy bajito, como en el caso del hormigón, pero es lo suficientemente alto como para que el material pueda ser aprovechado estructuralmente. Sobre los módulos de elasticidad, el módulo de elasticidad en dirección paralela a la fibra adopta valores distintos para tracción y compresión, como hemos visto en el diagrama tensión-deformación. Aquí vemos que la pendiente de tracción y la pendiente de compresión son diferentes, pero en la práctica se adopta el valor aparente a flexión, también por practicidad, como ocurre con la resistencia a flexión. Y lo que ocurre es lo que hemos comentado antes, que la resistencia a compresión se ve muy afectada por el fenómeno del pandeo, ya que el módulo de elasticidad es bastante bajo en madera. Los valores característicos de este módulo se encuentran entre 7.000 y 12.000 newtons milímetro cuadrado, muy inferior, por ejemplo, al del acero, que es 210.000. Y en dirección perpendicular a la fibra se toma análogamente un único módulo de elasticidad, que es del orden de 30 veces inferior. El módulo de elasticidad transversal hemos dicho que es 16 veces inferior al longitudinal y eso tiene gran influencia en las deformaciones debido al esfuerzo cortante. Vale, vamos a hablar ahora de los factores que influyen en esas propiedades mecánicas. Como hemos visto anteriormente, uno de los más importantes es el contenido de humedad. Al aumentar el contenido de humedad se disminuyen las propiedades mecánicas. Entonces, la normativa, cuando define los valores de las resistencias de cada una de las direcciones que hemos visto, los ensayos los determina a 20 grados y a unos un 65% de humedad relativa, es decir, en torno al 12% de humedad en la madera. Eso quiere decir que para ajustar las propiedades al resto de condiciones ambientales hay que definir
lo que la normativa llama como clases de servicio. ¿Vale? La normativa establece 3 clases de servicio, que no hay que confundir con las clases de uso que hemos visto anteriormente frente a la acción de protecciones bióticos, de protección contra agentes bióticos, sino que tenemos que ver en función de dónde vaya a estar la madera y la temperatura y la humedad relativa en la que esté, qué humedad de equilibrio va a tener la madera, ya que los ensayos con los que vamos a hacer los cálculos, los valores resistentes, están todos en torno a ese 20 y 65% de humedad, 20 grados, 65% de humedad. La siguiente es la duración de la carga. Hemos dicho que la madera aguanta muy bien los esfuerzos cíclicos, pero nosotros vamos a utilizar las maderas con esfuerzos permanentes. Entonces, como los ensayos se hacen en ensayos que duran unos 5 minutos, nuevamente, a través de lo que la normativa llama clases de duración, tenemos que terminar de ajustar las resistencias de las tablas de cálculo a las duraciones de la carga que haya en nuestro proyecto a través de las clases de duración, a saber, la clase permanente, la larga, la media, la corta o la instantánea, en función de cuánto dure cada carga. Eso quiere decir que para obtener el valor de cálculo de las propiedades mecánicas no solo tenemos que coger los valores característicos representados por la letra K, X sub K en esta fórmula, y dividirlos por los factores de seguridad, como usualmente se hacen en materiales como el acero o el hormigón, sino que hay que modificar además esas propiedades por un factor llamado K-mod, que es el que modifica esas propiedades en función de la clase de duración de la carga y la clase de servicio, para terminar de ajustar ese valor que nos ha dado la normativa a la realidad de nuestro proyecto en términos de duración y de clase de servicio. Otro factor que influye notablemente en las propiedades mecánicas es en la calidad de la madera. Ya hemos hablado de cuestiones como los nudos, pero también hay otras cuestiones como desviaciones de la fibra o de la aparición de gemas, de acebolladuras, de fendas. Todo eso la normativa lo refleja a través de una serie de comprobaciones visuales que clasifican la madera en distintas jerarquías. Y entonces los aserraderos y las laminadoras, cuando fabrican madera, acaban certificando la calidad de esa madera con un marcado CE, porque han tenido en cuenta todas esas casuísticas. Entonces es muy importante que la madera que se aplique en obra tenga marcado CE. A nosotros como técnicos la consideración en el cálculo se nos reduce a conocer lo que se llama clase resistente de la madera. Otro factor que influye en las propiedades mecánicas es la temperatura. Lo que ocurre es que tiene un efecto muy reducido en madera. Por debajo de los 0 grados, los valores característicos de resistencia, flexión y compresión son ligeramente superiores a la temperatura normal. Y a 37 grados y alcanzando ocasionalmente los 50 grados centígrados, la resistencia no se ve afectada, pero a partir de los 50 las resistencias sí que deberían reducirse, pero esto no es lo usual. Luego hay otro fenómeno que es el efecto del tamaño de la pieza en la resistencia. Hay una relación entre la resistencia de la madera y el tamaño de la pieza, ya que cuanto mayor sea su volumen, menor resulta la tensión de rotura. Esto es debido a un fenómeno de rotura frágil de las fibras que se puede asimilar a una cadena, en el que el fallo del eslabón más débil conduce al fallo del conjunto. Es un fenómeno complejo que en el cálculo se termina simplificando aplicando el factor de altura, que es KH, y el factor del volumen, que es Kbol. El factor de altura, como incrementa la resistencia en determinados escenarios, es opcional, y el factor de volumen, como disminuye la resistencia en determinados escenarios, sí que es obligatorio. De esto hablaremos más con detalle cuando hablemos del cálculo. Y el factor de volumen afecta más a la madera laminada porque se pueden conseguir mayores tamaños en este tipo de materiales, como veréis más adelante. Entonces, las clases resistentes, la normativa las termina reflejando en una serie de tablas. Por ejemplo, en esta, que es de coníferas y chopo castaño, vemos que, por ejemplo, la madera C24 tiene 24 newtons milímetros cuadrado a flexión. Y aquí podemos comparar la resistencia en cada uno de los ejes principales que hemos estado comentando. Es decir, la tracción paralela a las fibras es de 14,5 y la compresión paralela a la fibra es de 21. La compresión es un poco mejor. Lo que ocurre es que como el módulo de elasticidad
está en torno al 11.000, entonces el fenómeno de pandeo le afecta bastante. Por otro lado, si vemos las tracciones perpendiculares a la fibra y las compresiones perpendiculares a la fibra, vemos que los valores son respectivamente de 0,4 y de 2,5. Y el cortante también es un valor bajito, es 4. Vemos que estos tres valores, no importa si incrementamos la calidad de la madera, que no va a mejorar sustancialmente. De hecho, en el caso de la tracción perpendicular a la fibra, que es el más crítico de todos, es igual en todas las clases resistentes de madera. Podemos ver también que la normativa habla en algunas propiedades de valores medios, como en el módulo de elasticidad, que vemos que pone EM0 min, y de valores característicos, que pone también EM0K. Y en las resistencias igual, habla de densidad, en las densidades igual, perdón, habla de densidades características y de densidades medias. Aquí vemos la tabla de clases resistentes para el caso de frondosas. Y ahora vamos a hablar de esa diferencia que hay entre valores característicos y medios. Es decir, los ensayos, como se realizan en las condiciones ambientales que hemos comentado, que dejan la humedad de la madera en torno al 2%, si por ejemplo se hace una serie de ensayos a lo largo de, en este caso, 110 probetas, y se obtienen los valores que vemos en el histograma de frecuencias de la imagen izquierda, ahí podemos ver que tenemos algunas de las probetas pues, que han roto en torno a 1, otras a 3, otras a 6, otras a 15, y lo que se hace es que se ordenan de menor a mayor las frecuencias relativas acumuladas, de manera que el punto medio, ese valor medio, se obtiene del punto medio de toda esa serie de ensayos hechos. Es decir, los valores medios en este caso estarían en torno a 45,9 newtons milímetro cuadrado. En cambio, el característico, que es el que se utiliza en las resistencias y también en algunos cálculos relacionados con la densidad o con el módulo de deformación, son aquellos que están en torno al quinto percentil. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 95% de confianza de que los valores que se facilitan en las tablas sean iguales o superiores a lo especificado en la tabla. Y entonces solo se juega con ese 5% de incertidumbre que se termina supliendo con los coeficientes de seguridad que se aplican posteriormente en el cálculo. Entonces, como consideraciones, la estructura interna de las coníferas y de las frondosas son diferentes, pero el chopo y el castaño tienen un perfil resistente y unas densidades similares, por eso la normativa los aplica en la misma tabla. La tracción perpendicular lo soporta igual de mal una madera C24 que una C50, porque esos esfuerzos están supeditados a la lignina y ya hemos visto que no es un esfuerzo para los cuales el árbol haya crecido. Es mejor escoger una C18 o una C24, ya que es más fácil de conseguir que una C30. La madera estructural admite más nudos de lo que puede parecer y son las limitaciones de flechas los que terminan imponiendo qué secciones hay que instalar y no la rotura. Y al final es mejor analizar qué madera tenemos en el entorno o con relativa proximidad para que no haya problemas de abastecimiento en obra de acuerdo con lo que se haya diseñado en el cálculo. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que las propiedades mecánicas de la madera no son únicas del material, sino que dependen de cada clase resistente y se ven modificadas por el K-mod, que a su vez está condicionado por la clase de servicio y por la clase de duración de la carga. A flexión, la madera tiene muy elevada resistencia, especialmente si se asocia a su peso, algo que podemos ver aquí en la tabla inferior, en la que se compara la madera con otros materiales de construcción, en los que si bien la madera no destaca por grandes resistencias mecánicas, sí que posee muy baja densidad. Eso le dota de ciertas ventajas como facilitar la ejecución en obra, permitiendo tiempos más cortos de ejecución, especialmente por la industrialización que hay asociada a la madera, y también en un abaratamiento de los transportes. La tracción y la compresión paralelas a las fibras son buenas en la madera y el cortante, en cambio, tiene muy escasa resistencia, aunque en general es suficiente para garantizar exigencias estructurales. Esto es algo que también ocurre en el hormigón, pero no en el caso del acero. Y de la tracción y la compresión perpendicular a las fibras, estas son las más peligrosas en la madera, ya que son muy escasas resistencias.
debido a que no son esfuerzos mecánicos a los que el árbol haya tenido que hacer frente a lo largo de su vida. Esto es una característica muy particular de la madera como material estructural. Y por último, decir que los módulos de elasticidad tienen muy baja capacidad frente a deformaciones y a pandeo. Esto hace que se neutralice parcialmente la resistencia a compresión paralela a las fibras que tiene la madera y hace de especial relevancia la deformación por cortante. Y me despido con esta frase de Frank Lloyd Wright, que es que podemos utilizar la madera con inteligencia únicamente si la comprendemos. Muchas gracias.